Vamos a empezar a ver adenomas hipoficiarios. Los adenomas hipoficiarios son los tumores, sobre todo los funcionantes, ya empezó esta pata, son los tumores intracraneales más frecuentes. Los adenomas hipoficiarios funcionantes. Pero de adenomas hipoficiarios también se encuentran los que no son funcionantes, o sea que no son derivados de células productoras de hormonas, por lo que no producen hormonas, entonces pues son no funcionantes. Los tumores o adenomas no funcionantes, pues realmente sí se pueden encontrar y sí son tumores un poquito frecuentes, pero no te dan gran problema más que síntomas compresivos e incluso estos pueden causar hipopituitarismo, o sea, pueden causar lo contrario. Por estar comprimiendo la hipófisis, pues los tumores no funcionantes causarían una hipofunción. Los adenomas funcionantes, su importancia es de que, pues, al ser derivados de células productoras de hormonas, pues ahí radica su importancia, porque van a producir más hormonas de lo normal y esto hará que el paciente no solamente tenga un tumor, sino que ya tenga un estado patológico secundario a esta hipersecreción hormonal que afectaría obviamente a las glándulas periféricas. Dentro de los adenomas funcionantes existen tumores en todas o en todas las células, o puede haber tumores en todas las células de la hipófisis y los tumores van a recibir el nombre de las células que estén afectando. De ahí, los más comunes son tres. El más común de todos es el prolactinoma. Pues no, este recibe el nombre de la hormona, pero es un tumor que se produce en las células lactotrofas de, de la hipófisis y pues por consiguiente produce una secreción exagerada de prolactina. Es el más frecuente, sobre todo en damitas. El segundo es el somatotropinoma. El somatotropinoma es un tumor de las células somatotrofas que produce una secreción exagerada de hormona del crecimiento. Y esta producción exagerada de hormona del crecimiento nos va a dar lugar a la denominada acromegalia. Es una patología que no solamente es el tumor, sino que es toda una, un grupo de enfermedades que engloban a este proceso, que es la acromegalia. Y el tercero más común es el corticotropinoma. Corticotropinoma es un tumor productor, o más bien es un tumor de las células corticotropas de la hipófisis que producen una secreción elevada de adenocorticotropa o de ACTH, que esta ACTH al estar más elevada, existe una sobreestimulación de las células suprarrenales que producen una cantidad excesiva de cortisol. Esto causa la denominada enfermedad de Cushing. Síndrome o enfermedad, llámenle como quieran llamarle, para mí es la misma gata, nomás le cambian síndrome enfermedad. Es lo mismo, solo que algunos autores mencionan que enfermedad es causada por un adenoma hipoficiario y síndrome es causado por un problema suprarrenal. Qué complicados son, mejor síndrome uno solo. Yo le llamo síndrome de Cushing y punto. Y existen otros, obviamente, que pueden afectar a otras células,
que son el tirotropinoma, que te va a producir, pues obviamente, un aumento de TSH con su consiguiente hipertiroidismo, y el gonadotropinoma, que te va a causar un incremento de gonadotropinas y te puede causar problemas a nivel ovárico, que sería una sobreestimulación androgénica, y la paciente puede desarrollar síndrome de ovario poliquístico o algún otro problema de ese tipo, pero realmente no son tan frecuentes. El prolactinoma es el más común de todos, más frecuente en mujeres. No quiere decir que los hombres no se puedan manifestar, pero se manifiesta más en las mujeres, y normalmente en mujeres que tienen edad fértil entre los 20 y 40 años. Sí se asocia un poquito a lo que es la estimulación androgénica y a el desarrollo de embarazos. Entonces, entre más embarazos tengan, más riesgo, por así decirlo, puede conllevar a tener prolactinoma. Y en los hombres realmente es por alguna mutación genética, no es tanto relacionado a eso. La diferencia entre uno y otro radica obviamente en la sintomatología, porque las mujeres van a tener sintomatología menstrual y los hombres pues más que nada sintomatología sexual, pero también radica en el tamaño de los tumores. Las mujeres, los prolactinomas normalmente son microadenomas, tumores pequeños, y en los hombres son tumores grandes, de tal manera que las manifestaciones en la mujer son manifestaciones hormonales y más prolongados o más inespecíficos, y en los hombres son manifestaciones hormonales más aparte síntomas compresivos. Síntomas compresivos, ¿cuáles? Ya los hemos mencionado: cefalea y alteraciones visuales del tipo sí, que no ven del ladito. Y obviamente alteraciones a nivel hormonal. En las mujeres causa alteraciones menstruales al haber más prolactina de manera eh, como efecto, pues puede ser uh, adverso, no sé cómo llamarlo. Se produce una disminución en la síntesis de gonadotropinas. No es algo que suceda de manera fisiológica, pero al haber tanta prolactina puede haber alguna supresión. Esto explicaría, o más bien esto explica que los pacientes, que las mujeres tengan también alteraciones menstruales del tipo oligomenorrea. No quiere decir que no va a haber gonadotropinas, sí, están un poco disminuidas, entonces la paciente va a tener de este tipo de alteración menstrual. Y el, la manifestación más clara de que es una hiperprolactinemia la que está teniendo este paciente es la galactorrea, que es secreción de o secreción de algún líquido parecido a la leche a través de las mamas en una mujer que no tendría por qué tener ese tipo de secreción. Si es una mujer lactante, pues es obvio que va a tener secreción, pero si es una mujer que no está embarazada y que pues, no tiene crías que amamantar en este momento, entonces pues se le llama galactorrea, o sea, está secretando ahí líquido que no debería de estar. Cuando una mujer vaya por secreción del pezón, tienes que analizar qué tipo de secreción puede ser. Si es pus, si es sangre, pues no se llama galactorrea. Galactorrea es líquido parecido a la leche, ¿ok? Es como si estuviera sacando leche. Es por la hiperprolactinemia que está teniendo, pero no va a causar cefaleas ni alteraciones visuales, porque son tumores pequeños. En los hombres sí va a causar este tipo de síntomas compresivos porque son tumores grandes y obviamente agregados a esa ligera supresión gonadotrópica va a causar disfunción eréctil, va a causar disminución del apetito sexual y de manera crónica puede causar hipogonadismo o atrofia testicular. El tratamiento del prolactinoma es igual, quirúrgico.
Cambia en las mujeres porque como son tumores pequeños, a veces no hay necesidad de operar, o bien no se van a poder operar de una manera menos riesgosa, porque va a ser un tumor pequeño, entonces pues se va a tratar de retirar o de disminuir con tratamiento farmacológico, que normalmente se utilizan agonistas dopaminérgicos. La dopamina es un neurotransmisor, no se considera hormona, es un neurotransmisor, pero es un neurotransmisor del tipo inhibidor, normal, no es excitador. Se produce en el hipotálamo. Bueno, realmente en las células, en las neuronas preganglionares, por degradación de la tirosina, que es un aminoácido, pero la dopamina, su función es inhibir ciertas transmisiones nerviosas y ciertas funciones, y una de ellas es inhibir activación hipotalámica. Entonces, de cierta manera, los agonistas dopaminérgicos ayudan a disminuir la estimulación de estas células para tratar de disminuir la secreción de prolactina. Cuando son tumores pequeños, sí funciona. Al haber menos estimulación hipotalámica, obviamente va a haber menos estimulación hipofisiaria, entonces las células lactotrofas pues van a tener menos estimulación y ya no van a crecer y van a empezar a disminuir ese tumor. El tratamiento de agonistas dopaminérgicos en hombres pues realmente no es la primera línea porque como son tumores grandes, esos hay que operarlos. Entonces, tratamiento farmacológico ahí no va. Podría quedar después, pero el de primera elección pues es la cirugía transesfenoidal. De los agonistas dopaminérgicos, bromocriptina es la preferida aquí, pero también se puede dar carbegolina. Cualquiera de las dos son agonistas de la dopamina. Y listo, llegamos a Shrek. Vamos a ver Shrek. Bueno, la acromegalia, hasta aquí, ¿alguna duda de prolactinoma? ¿No? Qué bueno, porque me da flojera. Acromegalia, este tema sí, es un tema donde le saco más emoción, más info, más jugo. La acromegalia es una de las enfermedades que importan mucho en la materia. Si bien es una enfermedad sumamente rara y es una enfermedad que no vas a ver todos los días, obvio, no he visto ni uno en consulta, pero créanme que sí es una patología que al menos a una persona en su vida sí han visto así. Y no me refiero a Shrek 1, Shrek 2 y Shrek 3. Me refiero a la vida real. Esta enfermedad te da, al igual que el Cushing, un fenotipo que no pasa desapercibido. Un fenotipo, sí saben que es fenotipo, ¿no? La expresión física de una enfermedad. Bueno, es un fenotipo clásico. Son pacientes grandes, altos y robustos, velludos, pelones, manos grandes, piel gruesa. Las manos, digo, o sea, muchos tenemos manos grandes, pero la piel es una piel demasiado gruesa, una piel muy dura. Las facciones de la cara son muy características, nariz muy grande, muy ancha, tienen crecimiento del viscerocráneo de una manera muy obvia, orejas grandes, literal, parecen a Shrek. Alteraciones en los dientes, o sea, tienen problemas bucales, lengua grande, macroglosia, y tienen pérdida de cabello, pero no cabello corporal, sino cabello acá, son pelones. Tienen alteraciones del sistema nervioso, más que nada conductuales, tienen un ligero retraso mental, no quiere decir que sean totalmente retrasados, pero sí tienen problemas para calcular
tienen lento proceso de aprendizaje, tienen distracción o déficit de atención, tienen alteraciones del estado de ánimo como bipolaridad. Estoy describiendo a los de acromegalia, no a ustedes, no se me vayan a ofender por ahí. Tienen problemas a nivel psicológico y mental. Repito, no son retrasados, ¿ok? Sin embargo, también tienen problemas en algunas zonas neurológicas de Broca, Wernicke, bla, 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 que tienen problemas o que genera problemas del habla, disartria, dislalia, aunados a la lengua que tienen. Entonces son pacientes que van a hablar así como personas que tienen algún retraso y por eso se les ha creído o se les ha diagnosticado erróneamente como una persona con retraso mental. Sí, tienen ligero problema, pero no son una persona con un retraso mental. Entonces, son síntomas y son un fenotipo, unas manifestaciones muy claras que te van a orientar a tenerlas. Al describir esto, yo sé que varios han dicho, ay, mira, yo he visto a alguien así. Sí, yo he visto varias personas así, pero no en consulta, sino en la vida diaria. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor ellos piensan que están así. A lo mejor ellos sí piensan que es normal, nacieron con ese problema, con ese retraso y ya. Y no buscan una atención. El problema no radica en eso. No, pues está alto, robusto, pues eso qué. El problema radica en que lo que ves de afuera también tiene problemas adentro. He ahí la preocupación y he ahí el resto de manifestaciones de esta patología que si bien no solamente son síntomas, sino que también son patologías agregadas y asociadas, o sea, comorbilidades. Esta enfermedad es causada por una mutación genética. Es de origen genético, no es de que, ya tengo 45 años, a lo mejor me da acromegalia. Puede, pero ya tenías indicios o ya tenías problemas desde antes. La acromegalia no aparece nada más porque sí, es de origen genético, hereditaria, sí, sí puede ser hereditaria, y aparece normalmente entre los 40 y los 50 años de edad. Y no es que aparezca de que, ya me voy a debutar aquí, no, sino que en esa edad los síntomas ya se hacen más evidentes, pero por las patologías asociadas a ella. La causa es una mutación en el receptor de la hormona liberadora de hormona del crecimiento a nivel de las células somatotrofas. Los receptores de hormonas tienen una proteína que es una proteína que ayuda a que se asocie la hormona con su receptor y que esa hormona que se asocia a su receptor, esa proteína le ayuda a que se active y transmitir la señal, la señalización que quiere hacer. Bueno, la proteína es la proteína G. Existe una mutación en la subunidad S de la proteína G que hace que el receptor de la hormona liberadora de hormona del crecimiento, o sea, de la GHRH, ese receptor que está en las células somatotrofas de la hipófisis esté activado solo, que solito, sin necesidad de que haya GHRH, ese receptor está estimulado. Esta estimulación en los primeros años genera que haya más hormona del crecimiento. Entonces, por eso empieza el niño, obviamente, o la persona, o adolescente, lo que sea, empieza a tener este tipo de crecimientos. Pero eso no solamente pasa eso, sino que al estar sobreestimulada la célula somatotrofa, también llega un momento en el que pierde su capacidad de regulación celular y empieza a crecer y a proliferar más células somatotrofas, de tal manera que van a tener un crecimiento de tipo tumoral y nos van a formar al adenoma o al somatotropinoma,
que ahora sí, este somatotropinoma, si no se forma un somatotropinoma, se produce un gigantismo. Si se produce ya un tumor, un somatotropinoma, se produce acromegalia. Por eso la acromegalia tiene ese pico de edad entre los 40 y 50 años, porque es cuando ya empezó a hacer esos cambios. Ya cuando llegas a los 30, ya empieza entonces a que esa diferenciación celular sí se llevó a cabo y se formó un tumor. Entonces, por eso llega a producirse en ese grupo de edad. Estuvo expuesto a más hormona del crecimiento, entonces el paciente tiene esos crecimientos acrales o esos crecimientos físicos. Pero no solamente eso, sino que también los cambios metabólicos que origina la hormona del crecimiento también los tiene aumentados y exagerados. La función de la hormona del crecimiento radica en la formación o en la síntesis de ¿cómo les digo? Es que no sé si sean, no recuerdo, o sea, no sé cómo llamarlas, pero de las somatomedinas, que son unas sustancias que tienen función proteínica y hormonal, que son las que hacen o que envían como que la señal de la hormona del crecimiento. Estas somatomedinas, tal como se los mencionaba hace unos días en otra clase, son producidas por el hígado por acción de la hormona del crecimiento. Dentro de las somatomedinas, la más importante es el factor de crecimiento insulínico, no el factor del crecimiento de la insulina, no. Factor del crecimiento insulínico tipo 1, cuya función radica en, sí, hacer todo lo que se le atribuye a la hormona del crecimiento, que es obviamente la proliferación de los órganos, o sea, de los huesos, de los tejidos, etcétera, y también de la gluconeogénesis hepática. Además, mejora el aprovechamiento de esta en los tejidos periféricos. Esa es la función normal de la hormona del crecimiento. Si existe esta mutación y hay más hormona del crecimiento, obviamente va a haber más expresión de factor de crecimiento insulínico tipo 1. Entonces, todo esto va a estar exagerado. Ay, no le cambié el color. El cuadro clínico es lo que ya empezamos a comentarlo. Ya no voy a mencionar lo del crecimiento acral. Ya saben cómo se ve físicamente. Pero también hay síntomas que están relacionados con el crecimiento del tumor. Cefalea, visión borrosa. Estos pacientes, al igual que los cucientos, no ven a los lados, no ven a la periferia. Para ver a los lados tienen que voltear. Y es algo que ellos a lo mejor no lo notan. Así crecieron o así empezaron a desarrollar. Ellos están viendo para enfrente como los caballos, pues no les importa. Me ocupo lentes, se ponen lentes y pues siguen igual. No ven hacia los lados. Tienen ese tipo de problemas. Los síntomas generales relacionados a la patología vienen siendo síntomas asociados a la alteración metabólica que están teniendo. Por ejemplo, hiperhidrosis, porque hay una sobreactividad metabólica hepática, entonces hay más producción de calor y esto genera que el paciente sude mucho, lo que veíamos en fisiopato. Bueno, cefaleas frecuentes, pues parte de lo relacionado, aumento de peso, porque pues tanta masa muscular, tanto crecimiento, pues obviamente aumenta de peso. Tienen cambios en la voz. Los cambios de la voz son cambios propios de voz más gruesa, pero también lo que les mencionaba de articular las palabras, también están asociados. Cambios en el aspecto general, ya lo dijimos, las manos, la piel, bla, bla, bla.
y tienen cambios importantes en el sistema, en los sistemas de nuestro cuerpo. Tienen cambios a nivel circulatorio, principalmente hipertensión. Y la hipertensión es asociada a mayor masa o a mayor peso, y también está asociada a hipertrofia miocárdica. Mencionábamos que crece en los huesos, mencionábamos que crece en músculo y mencionábamos que crece en los tejidos blandos. ¿Qué es el corazón? Pues es un músculo, entonces también tiende a hipertrofiarse o a crecer. Entonces, existe hipertrofia miocárdica, que se va a ver como una cardiomegalia, porque el crecimiento primero va a ser concéntrico, o sea, hacia adentro, una hipertrofia cualquiera, y después excéntrico hacia afuera, hacia la, no sé, hacia la parte exterior, y se va a manifestar con una cardiomegalia en una radiografía. Pero esta hipertrofia miocárdica va a generar cambios a nivel de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, de tal manera que el paciente va a desarrollar hipertensión. Además de que estos pacientes también tienden a tener más rigidez arterial o arteriosclerosis por mayor producción lipídica, y esto ocasiona que aumente resistencia vascular periférica y lo que ya sabemos de hipertensión. Y la hipertensión más la hipertrofia miocárdica va a llegar a un momento en el que va a desarrollar insuficiencia cardíaca, que va a ir evolucionando de grados hasta generar pues ya una insuficiencia cardíaca más preocupante o más severa. Estos cambios o estas complicaciones o estas enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de los pacientes con acromegalia. Incluso hay pacientes que, repito, no se atienden por el problema o no les importa verse así, ellos creen que es algo que así nacieron, pero desarrollan todos estos cambios dentro, y eso condiciona a que si no se trató, esto va a empeorar, o sea, estas patologías, y el paciente pues va a fallecer y a lo mejor ni cuenta, bueno, ni diagnóstico se le dio. Hay cambios en el sistema respiratorio. Por el crecimiento que tiene y por la lengua que tiene, llega a tener apneas obstructivas del sueño, además de estos cambios cardíacos que tiene, pero también porque en la enfermedad avanzada desarrollan lo que se conoce como bronquiectasias o endurecimiento de las vías respiratorias inferiores, o sea, bronquios y bronquiolos, y esto ocasiona que tenga problemas también respiratorios y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede incluso evolucionar hasta un enfisema pulmonar. Y de los trastornos metabólicos más comunes, pues es obviamente la glucosa. Y la dejé para el último porque es de las complicaciones metabólicas que entra como sintomatología y que aparte entra como complicación directa de la acromegalia o del aumento de hormona del crecimiento. Ya sabemos que las funciones de esta hormona es la gluconeogénesis, es producir más glucosa. Si hay mucha hormona del crecimiento, entonces la producción de glucosa está más activada, está más constante y no se encuentra nunca inhibida. Entonces el paciente pues se va a hiperglucemiar. ¿Este aumento de hiperglicemia es por aumento de la hormona del crecimiento? Sí. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, también se asocia a esta hiperglicemia a resistencia a la insulina. Estos pacientes también tienen resistencia a la insulina, lo que va a llevar a tener un hiperinsulinismo. ¿Por qué tienen resistencia a la insulina? Porque GH no lo deja actuar. No.
¿Por qué tienen resistencia a la insulina? Por el aumento de masa corporal. No. ¿Por qué hay insulinismo? Pues Por la gran Hiperinsulinismo. cantidad de la IGF. glucosa, No. pues la glucosa va a regular la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Bien sea incrementándolo o disminuyéndolo. Entonces, si la glucosa va a regular esto y al haber mayor producción de hormona se va a hacer resistente a la glucosa o a la insulina, pues va a haber una alta acumulación de esta sustancia y va a ocasionar el hiperinsulinismo. Ujú. Pero porque hay resistencia a la insulina. Por la gran cantidad de glucosa y la insulina, la producción de insulina es baja. O bueno, es normal, pero las cantidades de glucosa es más elevada, mayor de lo normal. No. La respuesta radica en el receptor. Porque hay gran cantidad del factor de crecimiento insulínico y creo que no sé si estoy mal, pero usted nos había mencionado que creo es muy parecido a la insulina y al haber mucho de el cuerpo piensa que hay mucha insulina. Bueno, correcto a medias, porque sí, el factor de crecimiento insulínico se llama insulínico porque tiene estructura parecida a la insulina, pero no funciona. Al tener una estructura parecida a la insulina, el receptor lo recibe, lo capta, pero pues no se estimula. Sin embargo, está ocupado, está estorbando nomás ahí a ciertas personas. Y no deja que la insulina, que es la que realmente trabaje como debe. Ah, caray, qué reflexión tan profunda. De tal manera que la insulina pues, no está haciendo su chamba, la glucosa no entra a las células, pues más se acumula la glucosa a las células, en la sangre, perdón. Pero la insulina que no se está utilizando se va a empezar a acumular. Pero eso no importa porque se va a eliminar, metabolizar y luego se elimina. Sin embargo, sí importa porque el páncreas, como detecta, además de que hay mucha glucosa y que eso está haciendo que el páncreas esté en friega, además de que hay mucha glucosa, también detecta como que no hay insulina, entonces más insulina va a producir. Por eso va a haber hiperinsulinismo. Pero los receptores que no se están ocupando, aquellos receptores libres, la insulina aprovecha. Y entonces los receptores van a estar sobreestimulados por este hiperinsulinismo que hay, que va a llegar un momento en el que ya se cansaron, ya no pueden más, entonces ya van a empezar a fallar. Más resistencia a la insulina va a haber y más hiperglicemia se generará. O sea, una diabetes mellitus tipo 2 cualquiera. Es la principal complicación metabólica de un paciente con aumento de secreción de hormona del crecimiento. Es un circulito vicioso que se está generando en este paciente, de tal manera que son pacientes que van a tener crisis hiperglicémicas recurrentes, coma hiperglicémico, cetoacidosis, hipoglucemia, etcétera,
hipoglucemia no, perdón, diabetes descontrolada, etcétera, y no se van a poder controlar adecuadamente. Entonces, es una de las principales complicaciones metabólicas. Y de las complicaciones o de las causas de muerte, recuerden, las cardiovasculares. Ay, todavía me falta. Bueno, vienen cambios también a nivel de otro tipo, de otros órganos o de otros sistemas, que es el sistema digestivo. Y aquí simplemente es asociado a megalias también. Hay patomegalia, hay esplenomegalia, pero existe también un crecimiento de intestino grueso, que conocemos como megacolon. Literal, es un colon grandote, un mega. El megacolon es una entidad patológica que no solamente se puede encontrar en este tipo de pacientes, también en otros, pero produce estreñimiento crónico. Y ese estreñimiento crónico que, sí, tarda mucho la persona en ir al baño, pero no porque, pues porque no, no, porque no pueda, sino porque simplemente no le dan ganas. No le dan ganas porque tiene un colonzote que nunca se llena o que tarda en llenarse, por lo que el reflejo de la defecación va a tardar en llegar. Entonces son pacientes que voy cada 3 días. Ah, caray. Y no te pasa, no, fíjate que no me duele la panza, no, pero tienen un colon muy grande, entonces pues tarda en llenarse. Por eso genera estreñimiento crónico, pero cuando se llena, hacen unas bolotas y ahora sí viene ya el problema de estreñimiento como tal, que pues no pueden sacar esa evacuación porque pues está crecido el colon, pero no el esfínter, no el ano, el anillo, como ahorita comentaron. Entonces, pues por eso viene el problema del estreñimiento. Oye, Manuel, de verdad me dejaste con la incógnita de eso de anillo, porque no sé a qué te referías y lo tengo que buscar. ¿Dónde lo viste? ¿Lo viste en un artículo, en una guía, en un libro? En un artículo en EBSCO, doctor. Si quieres se lo puedo enviar. Mándamelo porque no sé a qué se refiere eso con anillo, ¿eh? Entonces yo Sí, decía, mi textualmente mente. decía así, con cambio en la talla del anillo, dermatológico, pies y manos, así decía. A ver, no me voy con esa duda, vamos a buscarlo en Google. Bueno, y el problema del megacolon, pues también radica en que llega un momento en el que, como está muy grande, acumula mucha evacuación y puede generar problemas inflamatorios e infecciosos llamado megacolon tóxico. Sí, tóxico como los exes. Eso debido a que hay evacuación y es por mugrero, entonces proliferan las bacterias, infectan toda el área, entonces esa infección se puede generalizar y dar lo que se conoce como megacolon tóxico. Es una complicación que puede estar presente en este tipo de pacientes y que se considera una urgencia. Es una urgencia quirúrgica. Vamos a buscar el anillo. Aquí tengo el artículo, si quieres se lo pongo en la cámara para que lo lea. Lo voy a leer al revés. El pedacito allí nomás. Léemelo mejor. Dice, cambio sociohematológico. El exceso de hormona de crecimiento ante el cierre de la epífisis del hueso en la pubertad genera un aumento de crecimiento lineal y resultado de gigantismo. Cuando es pacientes adultos, el exceso de hormona resulta de crecimiento acral. Y entonces dice, incremento de la talla del anillo y de las manos, talla de pies y zapatos, nariz, arcos superciliares, hueso frontal y mandíbula. Ya, yo creo que se refiere a anillo de anillo. Dice, los tejidos blandos de las manos y pies se engruesan, O sea, y la piel se envuelve gruesa debido al depósito de glucosaminoglicanos y producción de colágeno. Bueno, la mente cochambrosa de todos, no nada más la mía, no creo que nada más fui yo. Yo creo que se refiere a talla literal de un anillo de dedo. Yo considero que se refiere a eso. Porque el otro anillo no crece. La talla del pie. ¿Qué?
Se trabó Sonia. Bueno. Yo lo vi trabado a usted, pero, o sea, le comentaba que Eres yo tú, yo creo, estoy viendo todo bien padre, las camaritas, todo está moviendo y riendo, nomás tú. Ahora yo. entonces sí No fui eches yo. la culpa. Es tu Pero internet le medio decía, chafa. le decía que a lo mejor sí se refería a la talla de un anillo, porque no sé si Cedeño leyó que decía también, o él lo agregó, pero después de que dijo anillo, dijo y también la talla del pie. Entonces supongo que Ujú, sí, sí, es sí, un anillo. sí, se refiere a eso, no al otro anillo. Ah, Y es que hace ay, que me mucho vas. énfasis en Y no buen talla del internet. anillo y engrosamiento de manos, pies, talla y pies, ¿no? Ok, es eso, ya. Caso cerrado. El otro anillo no crece, entonces por eso la evacuación o sufre estreñimiento porque pues, está muy grande. Entonces no puede evacuar. Sobre todo las mujeres. No sé por qué las mujeres sí tienden más a sufrir estreñimiento. Nosotros vamos acá rato súper padre, pero las mujeres son las que tienen más problemas. Lo he visto mis sobrinos, o sea, esos hombres parecen pato, y mis sobrinas, pues no, ellas tienen más estreñimiento. Lo he visto. Entonces, las mujeres también acromegálicas sufren de más estreñimiento que los varones. En las mujeres puede haber problemas a nivel uterino, pues es un músculo, entonces también tiende a crecer, pero no es que va a tener un uterote, sino que va a tener ciertas formaciones llamadas miomas múltiples, grandotes, que van a estar ahí presentes en estas pacientes y que van a conllevar alteraciones menstruales o incluso a hemorragias uterinas anormales. En los hombres, pues no hay útero, pero hay próstata, entonces también van a tener una hiperplasia prostática benigna, pero una próstata grandota. Entonces, le va a dar muchas molestias o muchos problemas a nivel urinario porque pues va a causar ahí obstrucción. Normalmente tienden a necesitar una resección de la próstata. Y los cambios en el sistema nervioso, ya los comentamos, son también mentales, pero también a nivel de la transmisión de los nervios, como parestesias o neuropatías. Y por último, cambios osteoarticulares, dolor o dolor articular, deformidades o incluso hasta riesgo de tener osteoporosis porque aumenta la resorción ósea y esto ocasiona que haya más descalcificación del hueso y provoque osteoporosis. Ese aumento de calcio libre aumenta, no sé dónde está, aumenta la excreción de calcio a través de la orina, lo que puede conllevar a los procesos litiásicos. Aquí está, hipercalciuria, que puede provocarte nefrolitiasis. O sea, pobrecitos tienen un montón de problemas. Muchos pedillos por ahí. Del anillo. Bueno, las comorbilidades. Yo sigo con el anillo, lo siento, es que me dio mucha risa. Comorbilidades, pues es todo lo que ya vimos. Ay, perdón. De repente me agarran mis ataques de risa. Una disculpa. Ya volveré a ser yo. Dentro de las comorbilidades, pues es todo lo que... Es que me están mandando WhatsApp también. Ya no me manden WhatsApp. Encontramos todas las comorbilidades cardiovasculares. No se rían ustedes, déjenme los bloqueo. Bye. Todo lo cardiovascular, todo lo metabólico, todo lo hormonal, entran como enfermedades asociadas. Todo lo que ya les hablé entra como enfermedad asociada. Entonces, pues, esas son las causas de muerte en los pacientes. Eso es lo preocupante. Lo preocupante no es que estén grandotes, lo preocupante es que están teniendo este tipo de problemas. El diagnóstico, si no te quedaba claro viéndolos, tenemos que hacer, obviamente, la confirmación del estado bioquímico y del estado o de la imagen del tumor. Para hacer el diagnóstico,
tienes que sospecharlo. Tienes que sospechar que ese paciente es un paciente parecido a Shrek. Y tenemos que hacer la medición de las hormonas responsables. ¿Cuáles son? Pues el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la hormona del crecimiento. La medición se hace, pues obviamente, una medición basal. Y esta medición basal tenemos que ver si se encuentran elevados o se encuentran disminuidos. Si se encuentran, perdón, normales. Si se encuentran normales, excluimos acromegalia y tenemos que ver por qué el paciente está así de grandote. Puede ser otras causas. Si se encuentran elevadas, nosotros solamente confirmamos que hay un aumento de la secreción de estas hormonas, pero tenemos que confirmar que efectivamente se trata de una acromegalia. Y más que nada tenemos que confirmar que se trate de una producción autónoma de hormona del crecimiento. Y para eso tenemos que realizar una curva de tolerancia a la glucosa, al igual que cuando evaluamos pacientes con diabetes. La curva de tolerancia a la glucosa es medir, ya tenemos la medición basal de las hormonas, pero también obviamente se mide la glucosa. Se le aplican 75 gramos de glucosa vía oral que vienen en soluciones o un juguito de mango Jumex, que equivale a eso. Y se mide a las 2 horas después, otra vez, la hormona del crecimiento. La glucosa nos vale gorro ahorita porque pues no estamos haciendo eso. Pero como los pacientes son hiperglucémicos, nosotros estamos valorando también la tolerancia a la glucosa para diagnosticar si es una diabetes mellitus tipo 2 idiopática, o sea, de las habituales, o que efectivamente es por esta patología. Si la hormona del crecimiento se suprime con esta ingesta de glucosa, entonces descartamos completamente acromegalia porque quiere decir que no hay una secreción autónoma. O sea, hay una secreción aumentada, sí, pero no es autónoma, no es por un tumor. Entonces descartamos acromegalia porque acromegalia es la enfermedad causada por el tumor. Entonces descartamos la patología y tenemos que ver otras causas de aumento de hormona del crecimiento. Pero si con esta curva de tolerancia a la glucosa no se suprime la hormona del crecimiento, entonces confirmamos nuestro diagnóstico de acromegalia. Si no se suprime, quiere decir que le vale gorro que exista mucha glucosa porque es un tumor y es un tumor que está produciendo solito. Entonces hay acromegalia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver si la acromegalia es por el tumor hipoficiario o por otra variante que puede ser un tumor ectópico secretor de hormona o de GHRH o de hormona liberadora de hormona del crecimiento, que no sería acromegalia. Como paréntesis, es importante señalar esto porque también sucede con el síndrome de Cushing. Existen errores en el desarrollo del feto en el que puede haber crecimiento de células productoras de hormonas fuera de sus sitios habituales. Y estos errores más comunes son crecimiento de tejido productor de hormonas hipotalámicas en alguna otra parte del cuerpo. Normalmente se afecta la ACTH, pero también puede haber, en menos del 1% de los casos, alguna célula o estructura extrahipotalámica en alguna otra parte del cuerpo como pulmón o abdominal, más comúnmente esta a nivel abdominal, alrededor del páncreas, en donde exista producción ectópica de hormona liberadora de hormona del crecimiento. Bueno, eso es una cosa, un paréntesis. Una vez que confirmas acromegalia, sencillo, haces un estudio de imagen o una resonancia magnética, no un TAC,
tache. Por eso les digo que anoten lo que yo les digo, porque aquí a veces no es que estén mal, simplemente hay otras cosas que te puedes brincar para irte más fácil. Y una de ellas es, confirmas acromegalia, tienes a Shrek, ves todo positivo, te brincas y le haces una resonancia. No le vas a hacer un TAC porque en el TAC normalmente no se ve un tumor hipoficiario. Se batalla. Si se ve es porque está muy grandote y pues ya fregaste, pero si no se ve no quiere decir que no tenga. Entonces tienes que hacer una resonancia. ¿Para qué hacer gastar doble a un paciente? Te brincas, hacer resonancia y ya. Si se visualiza en el 99% de los casos de acromegalia, si se visualiza, pues es un adenoma hipoficiario, productor de, o sea, un somatotropinoma, pues, si no se visualiza, quiere decir que es una secreción ectópica. ¿Qué hago? TAC tórax o TAC abdomen y ahí voy a visualizar dónde está el tumor ectópico que me está causando todo este despapalle. Y una vez que ya localizo tumor, yo ya hice mi diagnóstico completo. Y una vez que yo ya localizo tumor, espérame. Ahí voy. Una vez que yo ya localizo el tumor, pues ya procedo a dar el tratamiento o a elegir el tratamiento habitual. Y el tratamiento habitual es una cirugía transesfenoidal de la hipófisis. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Seguros? ¿No? Bueno, el tratamiento es realizar una cirugía, ya sé que se quitó la diapositiva, ahorita se las pongo otra vez, es con un neurocirujano. Se tiene que apoyar hasta dónde llega como médico general, hasta el simple diagnóstico. O sea, tú ves, no, pues está Shrek, aquí tiene todo esto, pues acromegalia, ¿a dónde lo vas a mandar? Pues a endo. Y después, ya que endo confirmó que efectivamente es un tumor y ver qué tumor, pues lo manda o se apoya con el neuro o con el cirujano en caso de que sea en otra zona. Con el neuro, que es el más común por el adenoma, pues obviamente ya se realiza la cirugía y ya quedaría todo perfecto, pero pues no. El problema radica en que estos pacientes tienen problemas o tienen cierta comorbilidad. Bueno, ya vimos que tienen estas comorbilidades y son patologías muy serias que son a nivel cardíaco. Entonces, eso genera que haya contraindicaciones tanto relativas como absolutas de la cirugía. Wait a moment, please. Ya regreso. Un pequeño descansito. Ahí vengo. Tan raro que se puso el tema. Vamos a ver ya el tratamiento. Y el tratamiento es cirugía. Punto. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se pueden operar? Ahí voy. Y ya no los veo y no sé por qué se me perdieron aquí sus caras al compartir pantalla. Todo porque se estaban riendo. Y ya no me quise reír y los aventé para abajo y ya no los veo. Pero bueno. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doc. Sí. Ah, bueno. A ver. Ya. Bueno, aquellos pacientes que se operan, pues qué padre. ¿Quiénes se pueden operar? Quienes tienen adecuada presión arterial, o sea que están controlados, que no tienen hipertensión, insuficiencia cardíaca tan severa, grado 1, 2, que no tienen una hipertrofia miocárdica tan importante, que no tienen o que el beneficio de la cirugía sobrepasa el
riesgo anestésico, o sea que no tiene tanto riesgo quirúrgico. Aquellos que se operan, que es chido, se les reseca el tumor y ya se resuelve el problema. No quiere decir que ya les quitan el tumor y ya es como si le hubieran dado la pócima a Shrek. No, no van a quedar así. Sí, ya van a empezar a tener mejoría significativa, sobre todo con las situaciones mentales, con las comorbilidades que tienen, ya se van a poder controlar mejor. Si van a seguir con hiperglicemia, con hipertensión, con todo eso. Bueno, hiperglicemia no, pero sí con diabetes, pero va a ser controlado, ya va a ser una patología ya va a ser un paciente crónico como cualquier otro paciente crónico. Obviamente el crecimiento se le va a quedar, de eso ya lo va a tener, solo que más controlado. Cuando se opera un paciente de este tipo, se tiene que revalorar a las 6 semanas para ver si efectivamente remitió la elevación de hormona del crecimiento, para decir si el paciente ya está curado. ¿Qué tengo que hacer? Pues otra vez todo, tengo que volver a medir hormona del crecimiento y factor de crecimiento insulínico. Entonces, si están normales, chido, está curado. Thank you, next. Bye, ya se va. Y simplemente hay que seguir, estar monitoreando constantemente sus comorbilidades y pues ahí de vez en cuando, he perdido a los 3, 6 y después ya cada año, valoración de las hormonas, o sea, del hormona del crecimiento o bien del factor del IFG1. Ahora nos vamos a aquellos pacientes que por alguna razón presentan una contraindicación de cirugía, que no se han podido operar. Si no se han podido operar, pero tienen contraindicación relativa, quiere decir que mejora condiciones y opéralo. Esa es una contraindicación relativa en este caso. Bueno, se va a dar tratamiento farmacológico. Se mejoran condiciones, se opera y pues ya valoramos lo demás. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no se pueden operar por contraindicación absoluta? Falla cardíaca grado 4, por ejemplo, pues ¿qué más da? ¿No? Se va a morir ahí. Entonces, pues ya simplemente controlarle con tratamiento farmacológico, o bien aquellos pacientes que se operaron pero que no muestran mejoría. En esos pacientes que se operaron y no muestran mejoría o tienen contraindicación absoluta, se inicia tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico, hay 3 grupos de fármacos que se pueden utilizar para esta patología. Los de primera línea son los análogos de somatostatina. Cuando digo que un fármaco es análogo, quiere decir que no es que tenga afinidad por somatostatina, sino que tiene función similar a la somatostatina. O sea que es como si yo le estuviera dando al paciente somatostatina. Ese medicamento es el octiotride. Es el de primera línea. Valoro niveles de hormonas. Si se normalizan, qué padre. Sigo con esa dosis, sigo con ese medicamento en el caso de que tenga contraindicación absoluta y ya, no le voy a hacer nada, no lo puedo operar. Se normalizó. ¿Qué pasa con el paciente que había sido operado y se normalizó con el medicamento? Lo suspendo y revaloro a las 6 semanas. Para ver, a lo mejor solamente quedó algún remanente. Revalora a las 6 semanas. Si sigue con lo mismo, o bien no se controló con esto, o bien o el paciente que no se operó tampoco se controló, agrego fármacos de segunda línea que son agonistas dopaminérgicos. Carvedilina es la de preferencia en estos pacientes, más que nada porque tiene menos complicaciones o menos efectos adversos a nivel cardiovascular. Hay que tener cuidado porque sí los puede tener. La bromocriptina pues normalmente tiende a desarrollar más problemas, sobre todo de frecuencia cardíaca, taquicardias.
Si en segunda línea ya mejoró, seguimos igual. No voy a disminuir nada. Seguimos en lo mismo. Ahí le dejamos. Si no mejora, me voy a los de tercera línea, que realmente relativamente nuevos. Los de tercera línea son los antagonistas del receptor de hormona del crecimiento, el más reciente, o incluso el medicamento que se descubrió para esto, que se realizó para esto, es el Pegvisomant. Es eficaz, sí es muy eficaz porque bloquea el receptor de hormona del crecimiento y pues bloquea la síntesis de somatomerinas. Es un poquito costoso y se utiliza para cuando no hay respuesta a los de primera y segunda línea. Si responde con este, suspendo los otros dos y me quedo con este. Y ya lo continúo lo que me dure mi paciente. Esto es cuando la cirugía no tuvo éxito, cuando no se puede operar de manera absoluta y de esta manera se van escalando. Primero análogos de somatostatina, si no funcionan, agonistas dopaminérgicos, si no funcionan, Pegvisomant. Y ese ya tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Si no funciona, pues llama. Mejor le haces o evalúas si existe forma de realizar una radioterapia. Sin embargo, van a decir, ¿por qué no radioterapia desde el principio? El problema de la radioterapia es que es más su riesgo que su beneficio. ¿Qué riesgo implica radioterapia a nivel hipofisiario? Pues que destruya a las otras células y me vaya a provocar un hipopituitarismo. Pues no sería tan adecuado que le esté produciendo todavía más enfermedades a este paciente porque pues con las que ya tiene ya es suficiente. Entonces por eso la radioterapia sigue siendo como el último recurso cuando el tumor o cuando esta enfermedad no remitió, pues ahora sí, pues dale. A ver. Pero sí, evaluando obviamente lo demás, pero pues por eso se prefiere ya como último recurso. Incluso cuando se opera y no funciona, pues por eso había ahí donde decía radioterapia, había un signito de interrogación porque puedes pensar en darle radioterapia o irte a análogos. Es mejor irte a fármacos o bien ahí hay que hacer otro estudio de imagen para ver si no quedó algún remanente y si hay necesidad, si ya se operó, se puede volver a operar si está en condiciones para resecar más del área donde estaba el tumor, pues a lo mejor ese es el problema, pero simplemente es evaluación constante. Ese es el tratamiento, esto es acromegalia, secuelas, todas las comorbilidades que desarrolló le quedan como secuelas. Ya no lo vas a curar de todo lo demás, simplemente se le va a controlar esto y ya. Si se dio cuenta y si no se dio cuenta, si no se trató, pues se va a morir de algo cardiovascular. Son pacientes que mueren jóvenes. Bueno, jóvenes de, pues ya los mayores de 40, pues ya no son jóvenes. No le digan a la cordilla porque se enoja. ¿Alguna pregunta? Porque ya me quiero ir, es viernes por la noche, yo aquí con ustedes. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Sí, doctor, pero ya mejor otro día la vemos, ya también es viernes. ¿Por qué? Pues tenemos 20 minutos. No, ya empezó Hexatlón. Bueno. Próxima clase, Cushing. Acabé 2 botes de agua. Cushing y Cushing. Estudien bien Cushing, por favor, sintomatología y todo tal cual, porque les voy a preguntar mucho. Y no quiero que nomás Manuel esté hablando y Sonia y Carla y varios. O sea, hablen más. Y Julio. Quiero gente que no hable, gente que ni conozco su voz. Ni los topo, nunca. Entonces,
hablen, por favor. Los veo con Cushing el lunes. Pórtense bien, por favor.